Queridos amigos, llegamos a la cuarta entrega sobre tenencia comunal, nuevamente con el profesor José Eder Benati, ahora para comentar su texto La titularidad de la propiedad colectiva y el manejo forestal comunitario, publicado en la revista de Derecho Ambiental de Sao Paulo, volumen 26, en el año 2002. En este texto, el profesor Benati nos indica la importancia de esta propiedad colectiva, que tiene 5 categorías, como habíamos señalado ya anteriormente: la reserva extractivista federal, la reserva extractivista estatal, la reserva de desarrollo sustentable y la posesión agroecológica y los quilombos en Pará, ¿no? Esta relevancia de la propiedad común en el mundo contemporáneo es referida a un total de 9 millones de hectáreas en el caso del Brasil, ¿no? Esto es un territorio del tamaño de lo que conocemos como Purus-Manu. Esto es un tamaño que podemos señalar como el 30% del Reino Unido, es decir, un territorio profundamente importante para la supervivencia del bosque tropical y de los pueblos que ahí habitan, más aún para el modo de vida tradicional que utilizan, ¿no? Este texto sobre la titularidad de la propiedad colectiva y el manejo forestal comunitario se centra entre la distinción jurídica entre la la posesión agroecológica y la posesión indígena, revisa los aspectos jurídicos de la propiedad común y de la cuestión de la titularidad, así como los temas vinculados al manejo de recursos renovables y de propiedad común, ¿no? La concepción oficial del manejo se encuentra, por ejemplo, en el decreto 2788 de 1998, que dispone que la explotación de bosques originarios o bosques primarios debe darse de manera que solo se permite una forma de manejo forestal sustentable de uso múltiple, que deberá obedecer a los principios de conservación de recursos naturales y de preservación de la estructura del bosque y de sus funciones, de mantenimiento de la diversidad biológica y de desarrollo socioeconómico de la región y de otros fundamentos técnicos establecidos en dicho decreto. Al mismo tiempo, existe en la legislación brasilera, como el artículo 216 de la Constitución, la idea de que el patrimonio cultural brasileño y los bienes de la naturaleza material e inmaterial están interrelacionados tanto como bienes individuales o de conjunto, y por tanto son referentes importantes para la identidad, la acción, la memoria de los diferentes grupos constitutivos de la sociedad brasileña. Y estos incluyen los modos de crear, de hacer y de vivir. Es decir, que la propiedad comunitaria y el manejo de recursos están protegidos en la Constitución brasileña. De ahí que el estudio de la propiedad común tenga pues un instituto jurídico que busca proteger un derecho que emergió generaciones atrás y que, a pesar de todas las políticas que buscaron acabar con él, nos muestra que hay elementos culturales de estas experiencias comunitarias que el derecho ha comenzado a proteger y que deben ser mantenidos en el largo tiempo para contribuir a la sobrevivencia de grupos como los poseedores de recursos naturales y de tierra que viven en el mundo rural y que tienen tanto derecho como el ciudadano del contorno urbano. Aquí quiero anotar que nuestras políticas públicas, nuestro sistema educativo, están muy influidos por la opinión que se genera en el centro urbano, pero tienen poco entendimiento y poco conocimiento de lo que ocurre en el mundo rural.
Hay movimientos sociales con demandas políticas claras, como los animalistas, por ejemplo, que son más bien un fenómeno propio del departamento en un sitio urbano, pero que entienden nada de cuál es la característica de aprovechamiento de nuestra fauna silvestre y de nuestra ganadería, por ejemplo. Los animalistas tienen una visión del animal más vinculada con la mascota, con la idea de que debemos proteger, cuidar y no aprovechar directamente los animales. Esta idea no tiene nada que ver con la vida cotidiana en el mundo rural. Si ustedes van a Oxapampa, por ejemplo, van a encontrar que algunos de los bares donde los hijos de los ganaderos, los trabajadores del campo celebran, se deleitan viendo actividades como el rodeo. Y entonces son felices porque en ese rodeo están viendo a ellos mismos, ¿no? Ellos se encuentran representados en ese tipo de deporte que muestra el manejo y la gestión del ganado y que es una cosa cotidiana para ellos. Para nosotros el rodeo resulta como una actividad de riesgo, como un deporte de aventura, y cuando vemos morir a alguien en un rodeo, pues lo consideramos algo a veces muy difícil de entender. De la misma manera, en el mundo urbano y en el contexto de los animalistas, no entendemos con facilidad que podemos criar un conejo o un pollo para nuestra alimentación. Pensamos que solo debe ser mascota y que por tanto hay que mantenerse alejado de todas esas prácticas que precisamente permiten alimentarnos de la fauna y de la flora. En el mundo rural es más bien muy común un manejo diversificado, como nos muestra el caso de la posesión agroecológica, donde plantas y animales son parte de nuestro sustento cotidiano, para abrigo, para alimento, para una serie de múltiples usos. En ese sentido, las poblaciones rurales son muchas veces relegadas y postergadas y discriminadas en sus puntos de vista por una población urbana que es creciente y que lamentablemente no tiene mucho contacto con el mundo rural, más allá de visitar un zoológico o un parque, pero muy pocos de los urbanos tenemos profundas experiencias transformadoras viviendo en el campo largos periodos. Vivir en el campo largos periodos, dedicarse a la crianza de gallinas para la producción de huevos o de animales para la producción de carne o cuero, nos permiten entonces entender nuestra importante interrelación con la naturaleza. Un paso más allá se encuentran las poblaciones indígenas que hacen colecta, caza y pesca de flora, fauna y recursos hidrobiológicos y que entonces tienen todavía un conocimiento tradicional más profundo que el de las poblaciones rurales sobre el manejo de estos recursos, su interrelación con el cosmos y con los seres espirituales, por ejemplo, ¿no? Esto es importante tenerlo presente, sobre todo en el contexto de la universidad, para tener claro que no somos nosotros, en nuestra habitación de 4 paredes de concreto, la única voz que puede dictar las políticas públicas, sino que hay que entender la diversidad de actores sobre nuestro territorio y sobre el planeta para entender también los diferentes puntos de vista que tenemos que conciliar a fin de construir una gobernanza que nos permita convivir a todos en paz y avanzar en nuestra búsqueda de un desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso de todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en una entrega para presentar los últimos avances de mi investigación sobre la tenencia legal comunitaria en el Perú. Muchas gracias.